Ok, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar la clase que compete a el día 22 de julio del 2024 de la epístola a los Hebreos, utilizando el libro de F. Bruce para dejarnos llevar. Y si leyésemos algún pasaje bíblico fuera del que el libro provee, yo voy a estar usando la Reina Valera del 1960. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar para entonces comenzar en esta noche y inclinamos los rostros. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor amado, te damos gracias, Señor, por otro día más. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos a través de esta clase para estudiar la epístola a los Hebreos. Bendice a los estudiantes y ayúdanos a todos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de la superioridad del nuevo sacerdocio y vamos a estar cubriendo ciertamente desde la página 151, pero obviamente eso va a variar de acuerdo al libro que usted tenga, porque ya sabemos que hay unos que no encajan las páginas igual. Pero vamos a correr desde la 151 hasta la 157. Si así Dios lo permite, eso es lo que vamos a estar cubriendo hoy. Y vamos a estar hablando de la superioridad del nuevo sacerdocio. Dentro de eso, vamos a estar hablando de que es superior debido al juramento divino. Y que es superior debido a su permanencia. Ya con eso entraremos la semana que viene en otras de las características de por qué la superioridad del nuevo sacerdocio se impone sobre el antiguo sacerdocio. Ok. La superioridad del nuevo sacerdocio, capítulo 7. Estamos hablando del capítulo 7 de la carta a los Hebreos, o epístola a los Hebreos. Y tomamos el verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Muy bueno este pasaje bíblico, definitivamente, porque estamos viendo aquí en palabras sencillas de entender. No hay ni que buscar un diccionario para entender lo que está diciendo aquí el autor. Son palabras claras y precisas en referencia a lo que tiene que ver con lo que es ahora versus lo que era antes. Entonces, vemos que aquí está hablando claramente de que es superior el sacerdocio del nuevo pacto versus el sacerdocio del antiguo pacto. Y es interesante el verso que dice el mandamiento anterior: a causa de su debilidad e ineficacia. Así que está claro, más que claro, que el nuevo es superior al antiguo. Entonces, otra señal de la imperfección del sacerdocio antiguo y de la superioridad del nuevo salta a la vista en el texto del Antiguo Testamento de nuestro autor. Tú eres sacerdote para siempre. Estas palabras son casi inaplicables al orden antiguo. Ningún sacerdote de la línea de Aarón podría haber sido descrito como sacerdote para siempre, por la simple razón de que cada uno de ellos murió a su debido tiempo. Pero el sumo sacerdote de los cristianos es inmortal. Claro, porque es Jesús. Jesús murió, pero resucitó. Cosa que ningún sacerdote arónico o levítico logró. ¿Por qué? Porque se requería que fuera ciertamente alguien que fuera inmortal para poder hacer esto. ¿Y quién es inmortal? Pues Dios es inmortal. Dios no puede morir. De hecho, ese es el gran debate que usted va a encontrar cuando se entra en la discusión de lo que es la muerte de Jesucristo en la cruz. Porque, por un lado, tú tienes personas que van a decir que no murió Dios en la cruz. Y eso es cierto. Por otro lado, vas a oír personas que van a decir que Dios murió en la cruz. Y eso es cierto también. Así que en una clase de cristología, y no sé si esto se tocó en la clase de cristología que ustedes tomaron con el doctor Colón, pero definitivamente encontramos que era necesario que Dios mismo fuese el que estuviese para que estas cosas se pudieran cumplir, porque ningún ser humano las podía cumplir. Entonces, aquí encontramos que habiendo muerto una vez por todas y habiéndose levantado de la muerte, desempeña su ministerio a favor de su pueblo en el poder de una vida que nunca puede ser destruida. La ley que estableció el sacerdocio aarónico fue de prescripción carnal, porque es un sistema débil e inútil. Se preocupa por lo externo de la religión, la descendencia física de los sacerdotes, un altar material, sacrificios de animales y otros, como todo lo demás en el régimen levítico, en el orden del sacerdocio aarónico, estaba marcado por la transitoriedad. Por lo tanto, está en contraste con la permanencia y efectividad del oficio sacerdotal de Cristo. Por ende, vemos que todo lo que
conllevaba el sacerdocio aarónico tenía que ver con cosas materiales, físicas, carnales, dependían de una descendencia que también era física, de sacerdotes en un altar que era material, y hablamos de esto antes, del sacrificio continuo de animales. Y obviamente sabemos bien que desde el más robusto animal hasta para aquellos que tenían escasos recursos, el sacrificar una paloma. También tenemos que entender que era transitorio. El sacerdocio arónico era transitorio. No era algo que se estableció para que permaneciera para siempre. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que no tiene fin, es eterno. Él será nuestro sumo sacerdote por toda la eternidad. Y ya usted y yo, que hemos sido declarados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, nosotros somos sacerdotes también en el aspecto que damos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces somos sacerdotes porque damos nuestras vidas en sacrificio a nuestro Dios. Sí, y Cristo es sumo sacerdote de todos nosotros, porque Él dio su vida en sacrificio por todos nosotros, y de una vez y para siempre fue ese sacrificio. Entonces, es interesante ver cómo está bien explícito que ya es un sacrificio ineficaz, es deficiente. Y el autor de la epístola a los hebreos le hace este señalamiento a aquellos hermanos que están en vías de apostatar de la fe. Ciertamente, pienso yo que muchos de ellos, al escuchar eso, tuvieron que reflexionar y decir, wow, lo que nos está diciendo este hombre es verdad. Pero eso sucediendo 2000 años y un poquito más atrás, ciertamente nos pone a cuestionarnos por qué en el siglo XXI tenemos un grupo de personas que están empeñados en cometer el mismo error que estaban cometiendo los hebreos, los que reciben esta epístola, y hoy en día están con estos movimientos de raíces hebreas, queriendo llevar a los cristianos de vuelta a Israel, al judaísmo, cuando está comprobado que en las mismas escrituras, en el nuevo pacto, en esta epístola, claramente ese no es el camino. Pero hay gente que hoy en día están haciendo lo mismo que muchos hicieron cuando se les presentó esta situación en el primer siglo y regresaron al judaísmo. Y lo increíble de todo esto es, hermanos y hermanas, que hoy en día son tan ridículos que tienes personas que dicen ser judíos y nacieron en Aybonito, en Jayuya, en Ciales, en Calley. Entonces se ponen nombres hebreos y se aprenden 2 o 3 palabras en hebreo y ya son judíos. Entonces salen en las redes con las ridiculeces más grandes que te puedes imaginar. Y hay que tener cuidado, porque esa gente se estaban infiltrando en las iglesias cristianas.
Y siempre lo voy a mencionar porque me preocupa mucho, porque estoy viendo que están creciendo un montón y no es que ellos están estableciendo sus congregaciones, sino que se infiltran en iglesias cristianas y básicamente empiezan a meterle esta enseñanza de que volver al judaísmo es lo correcto. Cuando vemos claramente aquí en la carta a los hebreos que el escritor le está diciendo a esta gente, miren, no hagan eso. Si salieron de ahí, ¿cómo van a volver ahí? Era un sistema débil, un sistema inútil. Hoy en día, regresar a eso sería lo mismo, inútil y débil. Porque la fuerza, la fortaleza está en Cristo, en el sumo sacerdote. Y todo lo que el nuevo pacto contrae, y ya el antiguo pacto, como vamos a ver, está abrogado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué caer en eso hoy en día? Ciertamente, esta carta fue dirigida no solo a estos hermanos en aquel tiempo, sino que está dirigida a nosotros también para que estemos pendientes de estas cosas. Entonces, como todo lo demás en el régimen levítico, el orden del sacerdocio arónico estaba marcado por la transitoriedad. Era transitorio. Por ende, terminó ya. Y todo lo que tenía que ver con eso se acabó. Ya no existe. Lo importante aquí, interesante, es que ahora la abrogación de la ley anterior que instituyó el orden arónico, era inevitable que la ley anterior fuera abrogada tarde o temprano, porque a pesar de la solemnidad impresionante del sacrificio ritual y el ministerio sacerdotal, no procuraba ninguna paz real de conciencia ni ningún acceso inmediato a Dios. Ciertamente nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de Dios, por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Yo no tengo que preocuparme por nada de estas cosas que se hacían en el sacrificio con los sacerdotes arónicos, porque yo tengo mi sumo sacerdote, quien actuó también como el cordero que fue sacrificado de una vez y para siempre, y ahora yo tengo acceso al trono de la gracia. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían acceso también en el primer siglo al trono de la gracia. Y eso se lo está comunicando el escritor de los Hebreos a ellos. Esto no significa que los hombres y las mujeres fieles de la época del Antiguo Testamento no disfrutaron paz de conciencia y un sentido de acercamiento a Dios. El Salterio provee suficiente evidencia de que sí lo hicieron. El salmista, que exclamó: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bueno, básicamente lo que acabo de decir yo, que ellos también en aquel tiempo tuvieron la capacidad de tener ese acercamiento a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Conocía la bienaventuranza de una conciencia en paz, y su colega que dijo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien,
conocía que el acceso a la presencia divina siempre estaba disponible para el hombre de fe, pero estas experiencias no tenían nada que ver con el ritual levítico ni con el sacerdocio arónico. Todo el aparato de adoración asociado con ese ritual y el sacerdocio estaba calculado más bien para mantener a los hombres a distancia de Dios en lugar de acercarlos. Pero la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio es mejor, porque lleva a cabo aquello que era imposible bajo el ceremonial antiguo. Capacita a los cristianos para que puedan acercarse a Dios. Es interesante, y hago aquí un paréntesis para decir que en algunas posturas escatológicas, o sea, del fin de los tiempos, están diciendo que se va a construir un nuevo templo en Jerusalén. Pero lo que para mí es chocante no es eso. Eso yo lo creo que va a pasar. Y no tengo ningún problema con eso. El problema que tengo es con la postura de que dicen que se va a volver al sistema de sacrificios que había dentro del sacerdocio arónico o los rituales levíticos. Ahí es que yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un sumo sacerdote, ya nosotros tenemos alguien que dio el sacrificio de una vez y para siempre. Y cuando te dice la palabra que es de una vez y para siempre, está hablando por toda la eternidad. Entonces no haría ningún sentido que nosotros estemos con Cristo haciendo sacrificios de animales y teniendo sacerdotes otra vez cuando ya nosotros hemos sido constituidos real sacerdocio y el sumo sacerdote. Entonces yo tengo un serio problema con esa postura escatológica donde dicen que van a haber otra vez sacerdotes y sacrificios en el nuevo templo que se va a construir en Israel. Así que cada cual coja eso como usted quiera, pero definitivamente a mí me causa preocupación escuchar cosas así. Hermano Gerardo. No te oigo, Gerardo. No sé qué le pasa a tu micrófono, pero no te oigo. Alguien hábleme y dígame algo, a ver si es el de él nada más. Ok, yo no oigo a nadie. Vamos a ver qué está pasando aquí. Yo no veo aquí nada que esté apagado. Yo veo todo bien aquí. No sé por qué no se oyen. Qué raro.
No sé. Y veo los micrófonos, el micrófono tuyo está verde. Dite algo, Jerry. No te oigo. No, no, no. Ustedes se escuchan ustedes, pero yo no los escucho ustedes. Dite algo, Jerry. Fui al sitio donde dice silenciar a los espectadores, desactivar el silenciado de la reunión. Ahí, vamos a ver. Qué bien. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No sé. No sé por qué no los oigo. Y ok. Bueno, escríbela. Que hay un botón aquí en Coursera, Dios mío. Correcto.
Si vuelven al sacrificio es rechazar el sacrificio de Jesús. Pero eso es precisamente lo que está pasando ahora con estos grupos hebraicos que están saliendo, sectas que dicen que son de raíces hebreas. Esa gente está negando básicamente el sacrificio de Cristo. Y hay una multiplicidad de grupos así. Hay unos que literalmente dicen que no creen que el Nuevo Testamento es válido tampoco. O sea que nada del Nuevo Testamento funciona para ellos. Así que es un problema grande con ese grupo de secta que se está levantando. Estoy aquí rompiéndome la cabeza pensando por qué es que ustedes no me oyen. Deja ver si yo cambio de... Hello. No. Espérate. Te escucho. Ahora sí. ¿Los escuchas? Sí. Ok, perfecto. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo le di a un botón. Yo le di un botón y funciona ahora. Así que... Ahora me oye a mí también. Lamentablemente. Ok, pues estamos. Eso decía Porfirio y ya no está. Ay. Yo no sé a qué botón yo le di ahí, pero yo le di a uno, así que no voy a tocar nada más. Lo dejo quieto. Este problema, tú pensarías que hubiese muerto en el tiempo. Sin embargo, el problema es que los seres humanos nunca pueden estar conformes, siempre tienen que estar buscando algo que les llene, y donde le pica se puedan rascar. Entonces, esta estupidez, porque eso es lo que es, de raíces hebreas y tratar de establecer un nuevo sistema bajo el antiguo sistema, es como darle atrás al tiempo y perder todos los avances que se han logrado. Entonces, es lo que está pasando con esta gente hoy en día, que en vez de entender la superioridad de lo que es el nuevo sacerdocio, de lo que es el nuevo pacto, la salvación por gracia, por medio de la fe, están volviendo atrás a lo que era el antiguo pacto. Entonces, lo triste es que, como en toda secta, siempre hay quien lo sigue. Es bien interesante cuando uno estudia las sectas, y yo estuve el otro día hablando de eso, cómo siempre va a haber gente que está dispuesta a seguir el error. Y para colmo, si se dijeran que son personas que no tienen educación ninguna, o que son personas que tienen problemas de aprendizaje, sin querer insultar a nadie, que sean anormales o imbéciles, que estas son palabras realmente científicas, lo que pasa es que se han cogido para insultar gente, pero una persona que tiene problemas así, cognitivos, pues se entiende, pero tú estás hablando de gente que tienen estudios, tienen
grados asociados, bachilleratos, maestrías, doctorados, gente muy educada, gente inteligente, y están metidas en esas sectas. Eso nos demuestra el buen trabajo que ha hecho el diablo para engañar a las personas a través de los siglos. Ok. Seguimos por aquí. Pero estas experiencias no tenían nada que ver con el ritual levítico ni con el sacerdocio arónico. Todo el aparato de adoración asociado con ese ritual y el sacerdocio estaba calculado más bien para mantener a los hombres a distancia de Dios en lugar de acercarlos. Pero la esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio es mejor porque lleva a cabo aquello que era imposible bajo el ceremonial antiguo. Capacita a los cristianos para que puedan acercarse a Dios. La forma en que lo hace se explica con mayores detalles más adelante. Pero el hecho de que el Evangelio, a diferencia de la ley, ha abierto un camino de acceso libre a Dios, es la base sobre la cual nuestro autor declara que el Evangelio ha logrado esa perfección que la ley nunca podría causar. Así que él claramente les dice, el Evangelio de Cristo definitivamente te ha dado libre acceso a Dios. Ahora tú puedes ir ante Él, porque ya Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Tú no tienes que ir ya a sacerdotes para que hagan eso por ti. Ya tú directamente puedes ir a Dios y pedirle a Dios Padre en el nombre del Hijo. Y tu relación con Dios Padre y con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo es una relación que es posible gracias a lo que hizo Dios Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, yo, tú, todos los que somos cristianos, ya podemos ir y hablarle a Dios directamente, en confianza, sin ningún problema, y Él nos va a escuchar. Porque el Hijo es quien nos dio la capacidad de hacer eso. Y Él le está diciendo exactamente lo mismo a aquellos hermanos en el primer siglo. Entonces, eso nos lleva ahora a que es superior debido al juramento divino. Y esto nos lleva en el capítulo 7 a mirar los versos 20 al 22. Yo voy a estar leyendo acá desde mi Biblia. Y dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, ¿para qué? Siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Otro pasaje bíblico que lo único que realmente habría que investigar, y ya lo hemos hecho, es el sacerdocio de Melquisedec. Porque el resto se explica por sí mismo. No requiere tener que ejercitar una exégesis compleja, porque el contexto del mismo permite entender el pasaje clara y sencillamente.
¿Sí? Entonces, nuestro autor continúa examinando su texto a fin de extraer de él hasta el último grado de significado en cuanto al carácter del nuevo sacerdocio. Ahora dirige la atención de sus lectores al hecho de que la aclamación del Mesías como sacerdote perpetuo fue confirmada por un juramento divino. Entonces aquí ya la cosa cambia, porque ahora más aún se aleja de lo terrenal, de lo material, de lo físico, de lo establecido dentro del sacerdocio de Abraham, sacerdocio levítico como tal, y ahora presenta otra faceta más que lleva a una superioridad mayor, porque tuvo un juramento divino. O sea que ahora tenemos aquí una confirmación del sacerdocio de Jesús como sumo sacerdote, porque fue juramentado divinamente. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Para siempre. El buscar ir hacia atrás es cosa que no hace sentido, porque el sacerdocio de Jesús es para siempre. Punto y aparte, tenemos que darnos cuenta de todos los movimientos religiosos que hay en el mundo que son falsos, y es interesante observar que utilizan la palabra sacerdote para identificar a sus líderes. Esto es problemático. El verdadero cristianismo no tiene sacerdotes. La verdadera fe en el verdadero Dios no tiene sacerdotes en el aspecto de llevar a cabo sacrificios continuos. Me explico. En el verdadero cristianismo, los cristianos somos un real sacerdocio, pero nosotros no estamos sacrificando ningún tipo de animal o ningún tipo de comida. Es ofrecida en sacrificio. El sacrificio de nosotros son nuestras acciones y nuestra fe trabajando en el reino de Dios. Por ende, nosotros no estamos sacrificando ni a nadie, ni a nada. Y el sumo sacerdote es Jesús. En aquellas religiones que dicen que son cristianas, o las que no son cristianas, pero tienen un sacerdote como parte de su cuerpo de líderes, lo que está haciendo es imitando el sacerdocio del antiguo pacto, el cual ya expiró, se acabó, no era para siempre como el de Cristo. El sacerdocio aarónico se acabó. ¿Por qué entonces llamas a tus líderes sacerdotes si sabes que eso no es bíblico? Dentro de los grupos cristianos que utilizan el título sacerdote hoy en día,
Con todo el respeto les digo que ustedes están totalmente equivocados. El Señor dejó 5 ministerios y un sexto fue establecido por autoridad apostólica. Los primeros 5, y de ellos solamente 3 tienen vigencia, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el último de esos 5, maestro, siempre también se le ata al de pastores. Porque tú no puedes ser pastor si no sabes enseñar. Tú tienes que saber enseñar para poder ser pastor. Y el sexto fue porque los apóstoles, bajo autoridad apostólica, establecieron lo que conocemos como diáconos. Así pues, hoy en día, ninguna denominación que se llame ser cristiana debe de tener en sus filas de liderazgo sacerdotes. Y si los tiene, ya eso es una indicación para mí, basado en la Biblia, no en lo que digo yo, como profesor, o como pastor, o como creyente, sino lo que dicen las Escrituras. El sacerdocio se acabó. Ya. Usted puede ser pastor, evangelista, maestro, diácono. Usted no puede ser sacerdote. Si lo tienen como título dentro del liderazgo de la iglesia. Eso no existe. Es un disparate. El que tenga oído, que oiga. Ahora bien, lo que ha dicho acerca del juramento de Dios a Abraham en el capítulo 6, 13 y subsiguiente, es igualmente cierto acerca del juramento de Dios aquí. La palabra sola de Dios es suficientemente segura, pero Dios quiso mostrar claramente. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. La inauguración del sacerdocio aarónico descansó sobre un mandamiento divino. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, dijo Dios a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1. Hace tiempo, mucho tiempo, pero no hay mención de un juramento divino en el registro de su llamado como el del Salmo 110:4, donde se presenta a un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Importante. Ok. Esto lo leímos. Yo creo que usted lo debe tener marcado. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, vemos que
Si usted apunta por ahí, usted va a encontrar que Cristo como sumo sacerdote, también conocido como renuevo, se va a encontrar en Isaías 4:2, Jeremías 23, del 5 al 6, Zacarías 3:8, 6:12 al 13, entonces yo les dije a ustedes que Melquisedec significaba rey de justicia. ¿Se lo había mencionado ya? ¿Sí? Eso era una de las preguntas. Ok. Estoy chequeando porque lo que no quiero es repetirme. Porque después le vengo y le doy el examen regalado otra vez. Y también les dije que lo que quería decir Salem. ¿Verdad? Ok. Ok, vamos a seguir acá. Nuestro autor, hablando de el sacerdote según el orden de Melquisedec, enfatiza esto arreglando la construcción de esta oración larga a fin de que el peso del argumento caiga en su última palabra, Jesús. Y al hacerlo así introduce otro aspecto del sacerdocio de Jesús que será desarrollado en los capítulos siguientes. El rol de Jesús como... Yo no sé si yo escribí eso mal. Vamos a ver. Debido a quien acaba de hacer Jesús. Está bien escrito, lo escribí mal. No lo escribí mal. Ok. Yo hubiese utilizado una palabra que fuese más clara y entendible en referencia a la garantía que esa, pero esa fue la que decidí usar el libro. Garante y mediador de un pacto que es muy superior al pacto de del ancient regime. Lo dejaron en latín, no sé por qué. Como su sacerdocio es superior al de Aarón. ¿De qué está hablando? Del régimen anterior. Eso es lo que quiere decir esa palabra. ¿Ok? Recién regime es régimen anterior. ¿Cuál es el régimen anterior? Pues el sacerdocio arónico, obviamente. El levítico.
el del antiguo pacto. Entonces, como su sacerdocio es superior al de Aarón, esta es la primera aparición del término pacto en esta epístola. Pero el término va a jugar un papel tan central en el argumento que sigue, que la epístola entera ha sido descrita como la epístola diateque, ¿ok? Y les voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde puse el...? Ay, tenía aquí el diccionario y me lo llevé para allá. Les quería dar por completo, pero... Cuando se acabe la clase, busque en su navegador, porque sé que lo va a conseguir, y va a poner epístola y va a poner diateque, ¿ok? Así como está escrito ahí. Epístola diateque. Ya yo sé que algunos de ustedes ya están buscándolo. Si Jerry te veo con la cara de estar buscando, mira a ver si te sale, porque pensé que tenía el diccionario aquí, lo iba a leer del diccionario, pero yo no sé dónde lo puse. Después que ¿Lo encontraste? Ok, dínoslo como lo dice. Todavía sigo buscando, pastor, pero lo encontré en inglés. Ok. No, denme un tiempito más, pastor, y se lo consigo. Está bien, tranquilo. Lo que quiero es que tengan, si no yo se lo envío. Por el momento, sin embargo, la designación de Jesús como fiador de un mejor pacto prepara al lector para lo que vendrá. Y aún restan otras dos señales de superioridad del sacerdocio de Melquisedec que deben mencionarse. Ok, vamos a cubrir, creo que una más hoy, y seguimos la semana que viene con las otras. También es superior debido a su permanencia. Y ahora estamos en los versos 23 al 25. 7, capítulo 7, 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas obviamente hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Wow. Por eso es que dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, se le está presentando a los hebreos claramente en esta epístola que no tienen que buscar a más nadie que interceda. Es Cristo. Ahora, no confunda lo que está diciendo aquí el autor, porque esta palabra nosotros la usamos hoy en día.
él está usando la palabra con el sentido de mediar. Nosotros usamos la palabra en el sentido de cuando yo voy a interceder en oración por alguien, no es que yo estoy haciendo la función de mediador, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo lo que estoy haciendo es la función de unirme a mi hermano o a mi hermana para orar por otro hermano o otra hermana para que Dios me escuche, y Él me escucha porque Cristo, cuando murió en la cruz y resucitó y ascendió, es sumo sacerdote, Él es mediador, y gracias a lo que Él hizo, yo puedo hablarle a Dios, pero siempre es Cristo el que me dio la capacidad a mí de poder hablarle a Padre directamente. Si no fuera por Cristo, yo no tengo ninguna autoridad para hablarle al Padre. Por ende, cuando vemos en otras religiones que dicen que María, Pedro, Juan, Chucho, Jacinto, José, usted le va a rezar o a orar a toda esa gente para que ellos vayan e intercedan por usted, pero no a Dios, va a interceder a Cristo, y entonces Cristo va donde Dios Padre. Ese es el disparate más grande de los disparates que han existido en la historia del cristianismo. Cuando Cristo muere, se le está diciendo a los hebreos en el primer siglo: ya ustedes no tienen que preocuparse de estar buscando quien vaya a presentarle a Dios sacrificios, interceda por ustedes, porque ya Cristo fue el sacrificio, se convirtió en el sumo sacerdote, y ahora tú puedes ir directo al Padre y orarle porque el Hijo te dio esa capacidad. No tienes que orarle a más nadie, porque no hay nadie en el cielo que te vaya a escuchar. El único que te va a escuchar en el cielo es Dios. Tú pensarías, ¿verdad? Más de 2000 años han pasado y todavía tenemos personas que no entienden eso. ¿Por qué? Yo creo que a veces, aunque no queramos decirlo, pero yo creo que el enemigo tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Y otra razón, que nosotros la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de ir y hacer discípulos. Estamos bien atrás en eso. No es lo mismo ir a proselitar que ir a ser discípulo. Un prosélito puede ser que no dure. Un discípulo, las probabilidades de que sea real es mucho más. Por ahí el hermano Jerry
puso del diccionario pastoral, le damos las gracias, lo puso ahí en el chat público, así que de ahí le pueden dar copy-paste y llevárselo y tienen esa información. ¿Ok? Y todo tiene que ver con el testamento y el pacto que se hizo con Cristo, ¿verdad? Ratificado por Dios con Cristo. ¿Ok? All right. Ya se ha señalado que la vida indisoluble de nuestro Señor hace posible que Él cumpla al pie de la letra las palabras tú eres sacerdote para siempre. Si estas palabras se aplicaran a una dinastía de sacerdotes para siempre, podría entenderse solo como una sucesión hereditaria de duración indefinida. Por cierto, que los sacerdotes arónicos fueron llamados según el principio hereditario, no, por supuesto, sobre la base del Salmo 114. Pero ninguno de ellos pudo disfrutar perpetuamente de la dignidad sacerdotal. Aarón, el primero de la línea, sirvió a su pueblo en el sumo sacerdocio durante la peregrinación en el desierto, pero llegó el día en que Aarón y su hijo Eleazar fueron llevados por Moisés a la cima del monte de Hor. Allí Moisés desnudó a Aarón de su vestidura y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, Números 20:28. Más tarde, después del establecimiento en la tierra de Canaán, Eleazar murió a su vez, Josué 24:33, y fue sucedido por su hijo Finés. Y así continuó la historia. Generación tras generación, el sumo sacerdote murió y su oficio pasó a otro, hasta que en total, así lo reconoce Josefo, oficiaron 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la caída del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Qué bueno está eso para un examen. Wow, está bien chévere. Un examen diferente que sorprenda a todo el mundo. Nuestro autor tiene una buena razón para lo que dice aquí de ello. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Nuestro autor dice, E.K. Simpson, ya ha tratado la perpetuidad del sacerdocio de Cristo como coherente con el sacerdocio de Melquisedec, sin genealogía, y enfatizado su intransmisibilidad en la adscripción de una vida indisoluble al sacerdote ideal que está mostrando. Claramente lo que dice el teólogo, que dice el escritor de Hebreo, es que no puede ser transmitido porque como es según el orden de el sacerdocio de Melquisedec, que ni tuvo principio, ni tuvo fin, no tuvo nacimiento, ni tuvo muerte, asimismo es el caso de que el único podría estar ahí es Jesús, por el carácter de Jesús
de que es eterno. Todos los demás sacerdotes aarónicos, levíticos, todos murieron. Y qué interesante, ¿verdad? Que el historiador judío no cristiano, Josefo, en su exposición histórica de ese periodo de tiempo, cuando menciona todas estas cosas, dice que hubo un número específico de sacerdotes. Sin embargo, ahora nosotros y a aquellos en aquel momento se les instruyó que solamente hay un sumo sacerdote y es para siempre. Y ese es Jesucristo. ¿Ok? Así que es interesante que nosotros tenemos el beneficio de escuchar lo que dicen otros teólogos que han estudiado también la historia y leído historiadores del momento. Yo pienso que nosotros tenemos aún menos excusa que tuvieron aquellos hebreos para apostatar de la fe. Porque nosotros tenemos más conocimiento ahora mismo que ellos, porque nosotros ahora entendemos muchas cosas mucho mejor que ellos. Recibimos información mucho más rápido que ellos. Mira ahora mismo qué rápido Jerry fue al diccionario pastoral en la internet y rápido bajó la información. O sea que el que apostata de la fe cristiana ahora está bien loco. Por ahí alguien me abrió el micrófono y me tiene un escándalo ahí. No sé quién fue. Ay, ay, ay. Ok. Preguntas hasta aquí. Ok. El Hijo sumo sacerdote, en contraste con intermediarios mortales, se describe al final del capítulo como hecho perfecto para siempre. Quizás indefectible sería una traducción apropiada. Yo hubiera dicho que en vez de indefectible, era mucho más fácil haberle escrito sin defecto, ¿verdad? Pero quién sabe quién traduce. No tengo la menor idea. Tengo que buscar a ver. En el mediador sin mancha encontramos el sacerdocio en su nivel máximo. Sus dotes únicas agotan los requisitos del oficio y lo invisten de validez indeleble. Aquí no hay ninguna interpretación altamente alegórica de la mortalidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento como la que encontramos en Filón. De acuerdo con él, la muerte del sumo sacerdote significa la partida del lagos más sagrados, del alma del hombre, por cuya consecuencia toda clase de errores inadvertidos encuentran su entrada allí. Pero para nuestro autor, la muerte del sumo sacerdote o de cualquier otro sacerdote significa que ya no está a disposición de aquellos que contaban con él para interceder por ellos delante de Dios. Por supuesto, mientras duró el orden antiguo. Entonces, cuando se menciona aquí a Filón,
estamos hablando de otro historiador también, que es mencionado, y él explica, ¿verdad?, lo del alma del hombre y la consecuencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está trayendo aquí. Y que no hay alegoría ninguna en el aspecto de lo que se está presentando ahí, en la interpretación, sino que es todo literal. Y eso es importante entenderlo, que ahí no se alegoriza nada. Siempre había un nuevo sacerdote disponible para tomar el lugar de su predecesor, pero la gente podía sentir que debido a ciertas cualidades personales que él poseía, aparte de lo sagrado de su oficio, el sacerdote fallecido era un intercesor más efectivo ante Dios que lo que podía ser su sucesor. En relación con el sumo sacerdocio de Cristo, sin embargo, no pueden albergarse tales reservas. Él nunca iba a tener que transmitirlo a alguien menos calificado para cumplir sus funciones mediadoras. Aquellos que confiaban su causa a él sabían de antemano que estaba permanentemente segura en sus manos. Aquellos que tienen a Cristo como su sumo sacerdote y mediador ante Dios, tienen en él un Salvador cuyo poder redentor está disponible perpetuamente y no está supeditado a los cambios de la vida mortal. Él vive eternamente comprometido a bendecir y proteger a aquellos que se han entregado a él. El camino por el cual es posible acercarse a Dios a través de él es un camino que siempre está abierto, porque en la presencia de Dios él representa a su pueblo como sacerdote para siempre. No es un mediador en el sentido ordinario o un intermediario que pone sus buenos oficios a disposición de las dos partes con la esperanza de hacerlos llegar a un acuerdo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, porque él combina divinidad y humanidad perfectamente en su propia persona. En él, Dios se acerca al hombre y en él los hombres pueden acercarse a Dios, con la seguridad del acceso constante e inmediato. Tú y yo nos acercamos a Dios porque Cristo se acercó a los hombres cuando Él se encarnó. Se hizo como nosotros, anduvo como nosotros, murió en la cruz, pero resucitó con un cuerpo glorificado. Y ahora, por eso, tú y yo podemos ir directamente a Dios gracias a lo que Cristo hizo. Interesante mencionar también que de la misma manera que en el sacerdocio arónico, el sucesor podía ser mejor o podría ser inferior a su predecesor. Lo mismo sucede con un pastor. Yo llevo 20 años aquí pastoreando. El día que yo por fin me retire, el que me reemplace puede ser que sea mejor pastor que yo, o puede ser que sea peor pastor que yo. No sabemos. Pero algo que sí sabemos, que nadie podrá ser mejor sumo sacerdote que Jesús. Él es el mejor y siempre será el mejor porque Él es Dios. Tan sencillo como eso. Y ya llegamos a la última lámina, si mi memoria no me falla.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En estas palabras podemos rastrear el eco de una confesión de fe cristiana primitiva, que además de reconocer la muerte, resurrección y entronización de Cristo, también hace mención de su ministerio intercesor. También podemos rastrear el eco del cuarto canto del siervo, donde se dice que el siervo del Señor, una vez humillado y avergonzado, pero ahora exaltado en las alturas, ha orado por los transgresores. Esta es una de las afirmaciones acerca del siervo que indican que su ministerio es sacerdotal, tanto como profético y real. Pero la enseñanza y acción de Jesús en la tierra debe haber alentado a sus discípulos a reconocer en él a su intercesor en toda ocasión. Yo he rogado por ti, le dijo a Simón Pedro en la última cena, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se pregunta qué forma toma su intercesión celestial, ¿qué mejor respuesta puede darse que la de que aún estando haciendo por su pueblo a la diestra de Dios, lo que hizo por Pedro en la tierra? Y la oración registrada en Juan 17, también perteneciente a la misma noche en que fue traicionado, está bien llamada, según David Caitreis, su oración sumo sacerdotal, y tal es la afinidad mental entre el cuarto evangelista y nuestro autor. Un estudio cuidadoso de Juan 17 nos ayudará considerablemente a entender qué quiere decirse aquí cuando se describe al Señor como intercediendo por aquellos que llegan a Dios a través de Él. Entonces, la semana que viene vamos a coger otra más de las características de la superioridad, y vamos a hablar de la superioridad debido al carácter de Jesús. Y eso abre tremenda ventana a la discusión de lo que es el carácter de Dios. Mirando el carácter de Jesús, podemos entender el carácter de Dios. Así que yo creo que va a ser buena esa clase y provechosa para todos nosotros. Muy bien. Pregunta, mis amados. El otro día, no voy a decir el nombre de quién fue, pero un hermano me escribió y me dijo que en los 20 años que él lleva en su iglesia, nunca había aprendido lo que ha aprendido en un año que lleva cogiendo clases. Y yo me quedé pasmado cuando escribió eso, ¿verdad? Yo le di las gracias de parte mía y de parte del otro profesor también. Porque a veces tú puedes ser autodidacta, pero no es lo mismo ser autodidacta si tú no tienes ese don de tú mismo poder aprender y necesitas a alguien que te esté enseñando. Inclusive
hay veces que las personas ni siquiera tienen, y no es que no quieran, es que se les hace difícil el leer. Leer un libro de texto se les hace bien difícil, bien cuesta arriba. Entonces, cuando tú tienes un profesor que te está ayudando con eso, pues te da ánimo y tú sigues para adelante. Así que yo me sentí muy contento de haber recibido ese mensaje, porque se siente uno como que no estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Ok? Así que gloria sea para el Señor. Y terminamos esta clase hoy